pues vamos entonces vamos a continuar aquí con nuestro estudio del libro de los Hechos. Estamos aquí en Hechos capítulo 6, verso 7. Y quiero hacer un comentario de introducción para continuar nuevamente leyendo. Estamos, a través de este estudio del libro de los Hechos, podemos identificar la cultura de Jesús. Todo este año hemos estado en las conferencias de domingo, hemos estado enseñando y predicando sobre la cultura de Jesús. Y definimos la cultura de Jesús como un estilo de vida para disfrutar de vida nueva y abundante. Cuando nosotros comenzamos una relación personal con Dios, es transformada toda nuestra manera de vivir. Y hemos venido por eso hablando de esta manera, que tú identifiques los aspectos de la cultura de Jesús. En primer lugar, hemos hablado de la cultura de pasión, la cultura de gracia, la cultura de excelencia y creatividad, la cultura de empoderamiento. Estamos ahora ya cerrando cultura de avance, y de hecho ya inicié en San Juan del Río la siguiente serie que le he llamado cultura de victoria. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es el tema. Y bueno, en el libro de los Hechos aquí vamos a entrar en una parte muy importante de nuestro estudio. Y lo que hemos visto, quiero resumir en tres aspectos lo que hemos venido viendo hasta aquí en el libro de los Hechos. En primer lugar, hemos observado cómo el Espíritu Santo empoderó a la iglesia. Di conmigo, empoderar. Lo que sucedió a los primeros seguidores de Jesús y a la iglesia del comienzo también debe sucedernos a nosotros. Necesitamos ser empoderados. Y nuestro llamado a recibir el poder sobrenatural del Espíritu Santo sobre nosotros, a vivir bajo el poder de la unción, es empoderarnos. El Señor nos ha llamado a empoderarnos, nos ha dicho que Él nos ha dado las llaves del reino para que todo lo que atemos en la tierra sea atado en los cielos, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, a través de Cristo hemos sido empoderados en un nivel de autoridad y de influencia para cambiar este mundo. Jesús dijo que somos la luz y sal de la tierra. Y lo que hemos venido observando aquí en el libro de los Hechos es cómo el Espíritu Santo vino de una manera espectacular en el día de Pentecostés y empoderó a la iglesia con el propósito de manifestar el reino de los cielos en la tierra. Así que como su iglesia, como su familia, tenemos un llamado a manifestar el reino de los cielos en la tierra, porque cuando el reino se manifiesta aquí en la tierra, salimos del desorden y entramos en el orden que Dios quiere para este mundo. Este mundo está sufriendo en aflicción. Este mundo está sufriendo en aflicción porque viven bajo un desorden de tinieblas. Y cuando el reino de Dios es manifestado, viene un reordenamiento, donde la tierra entra en armonía con el cielo. Y todo lo que hay en el cielo, la abundancia y la riqueza del cielo, trae una transformación aquí en la tierra. Segundo punto, hemos visto cómo la iglesia da comienzo a una transformación en la sociedad. Los políticos y el mundo quieren que la iglesia estemos metidos aquí en la iglesia, que no salgamos de la iglesia, que no nos manifestemos al mundo. Los políticos nos quieren metidos aquí como en una jaula. Ustedes no hablen de Dios en la sociedad, no hablen en las universidades, no hablen en las instituciones de gobierno. Pero lo que se vio es que la iglesia comenzó una transformación de la sociedad por causa de su crecimiento y su multiplicación. Entonces, cuando la iglesia crece y se multiplica, también crecemos en un nivel de autoridad en la sociedad. Por eso es que para nosotros, como nuestra visión, es muy importante el crecimiento y la multiplicación, porque eso nos dará mayor oportunidad de transformar la sociedad en que vivimos. Entonces, tenemos que salir de esa creencia religiosa de que las cosas de Dios solo son cuando vienes aquí y nada más por hora y media y 2 horas, y cuando tú sales de aquí regresas al mundo a vivir como el mundo dice que tú debes vivir.
Debemos de cambiar nuestra mentalidad y darnos cuenta que somos agentes de transformación, agentes de salvación, y donde quiera que estamos tenemos un llamado a servir a Dios, no solo aquí en las cuatro paredes de este lugar. Tercer punto es que los nuevos creyentes se transforman en seguidores. Vimos en el libro de los Hechos en el comienzo cómo la gente enseguida recibió a Cristo, fue bautizada y se transformaron en seguidores de Jesús para vivir en el propósito de Dios. Entonces vamos a continuar aquí, como decía, Hechos capítulo 6, verso 7. Precisamente dice, y crecía la palabra del Señor, léalo conmigo, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces estamos viendo eso, que la iglesia en unos meses estaba trastornando y transformando Jerusalén, una ciudad religiosa que había rechazado a Jesús como el Mesías prometido de Israel, una ciudad y una cultura que rechazaba el Evangelio. Y sin embargo, con la venida del Espíritu Santo todo había cambiado. Estaban siendo alcanzados personas de todos los niveles sociales en esta cultura religiosa judía. Y dice que la palabra crecía, y eso habla de influencia. Crecía la palabra, la manera de pensar estaba cambiando la manera en que otros pensaban, y dice que por tanto el número de los discípulos se multiplicaba. La palabra dice que no eran los creyentes ni los congregantes, sino los discípulos los que se multiplicaban. Un discípulo es alguien que no solamente recibe, sino que por cuanto está viviendo en una conexión con Dios y permanece, un discípulo permanece conectado con Dios, por tanto sirviendo a Dios, viviendo en la voluntad de Dios, es que se multiplica. Un discípulo es alguien que se multiplica, que está también predicando a otros, está enseñando a otros y compartiendo a otros todo lo que ha recibido. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones. La palabra naciones es etnias, y una de las significado de etnia se refiere a grupos sociales. Entonces no solo se refiere a las naciones, sino se refiere a grupos sociales, se refiere a médicos, se refiere a enfermeras, se refiere a universitarios, a chavos de prepa, esos son etnias. Dice que hagan discípulos a las naciones, se refiere a hombres de negocios, amas de casa, a matrimonios, esas son etnias. Entonces está diciendo Jesús, enséñenles que guarden todo lo que yo les he mandado y bautícenlos. Entonces un discípulo es alguien que enseña, es enseñado y enseña. Por eso había una multiplicación. Entonces aquí lo que deseamos es que bajemos nuestra teología que por muchos años hemos tenido en la vida cristiana, y esta cultura se vuelve una manera de vivir maravillosa, que tú puedes como hablar a otro, como cuando le enseñas a alguien cómo preparar un pastel o una receta, o como cuando le enseñas a alguien cómo reparar una puerta. Así debería de ser la vida espiritual. Nosotros la hemos hecho complicada, elevada, lejos de la gente que no conoce. Nosotros tenemos ese llamado a hablar de nuestra experiencia con Dios y discipular a otros. Mira, yo he seguido a Jesús en mi vida de esta manera y he aprendido esto, y esto a mí me ha funcionado. Eso es discipular. No tener conceptos que me cuesta trabajo explicar, sino mis conceptos los debo bajar a mi vida, a mi manera de vivir, de manera que yo pueda hablar de mi manera de vivir. ¿Ok? Cómo oro, cómo leo la Biblia, cómo tomo decisiones, cómo resuelvo conflictos, cómo le hago para encontrar trabajo, cómo le hago para prosperar. Eso debe ser la vida cristiana, no tener conceptos elevados teológicos. Entonces es por eso que se multiplicaban, porque estaban comunicando una cultura. La gente veía, ellos viven diferente. Mira qué felices son. Mira cómo a pesar de sus conflictos se perdonan y viven en amor. Mira cómo hacen un equipo en todo lo que hacen. La gente los observaba y estaban transformando su comunidad. Dice que aún muchos de los sacerdotes, en otra versión dice que una multitud de sacerdotes obedecían a la fe. O sea que gente religiosa, como se refiere al sacerdocio no católico, se refiere al sacerdocio
de la Biblia, el sacerdocio levítico establecido en la ley de Dios. Ese es el sacerdocio bíblico, el verdadero sacerdocio, no el de la religión popular. Entonces dice que esos sacerdotes que ministraban en el templo estaban abandonando la religión judía y estaban llegando a Cristo y reconociéndole como el Mesías prometido. Y dice algo muy interesante, dice que ellos obedecían a la fe. Observa lo que dice que obedecían a la fe. Y este es un principio poderoso. Tenemos que aprender en el discipulado, en nuestro discipulado, a obedecer la fe. Di conmigo, necesito aprender a obedecer la fe. Hemos obedecido la incredulidad. ¿Cuántos de ustedes llegaron hoy con una necesidad? Porque vamos a orar esta noche por una necesidad, por necesidades también. Saben, nos acaban de reportar el domingo un milagro espectacular ahí en la reunión de Conexión de Héroes. Una mujer acaba de ser sanada de cáncer. Dice que fue al médico. Dale un fuerte aplauso, señora Návale. Ella se llama Norma, llegó con su esposo, llegó ella primero y luego llegó al esposo. Y cuando supimos del problema que ella tenía, le pedimos que nos permitiera orar por su salud. Así que oramos por su sanidad y declaramos un milagro hace casi un mes, hace 4 semanas. Me acaban de reportar que esta semana le hicieron 4 pruebas, porque yo creo que los médicos decían algo debe de estar mal. No puede ser que esta señora ya no tenga nada. 4 pruebas, señores y señores. Y todas ya no tiene nada de cáncer y está completamente sana. Le dijo al médico, pues yo solo sé que los pastores oraron por mí y yo sentí un regorgoreo aquí en el vientre, así dijo, y así como suavecito y ya. Es la única explicación que pudo darle al médico de la manera en que Dios la sanó. ¡Wow! Eso está padre. Gloria a Dios. Entonces, ella había venido obedeciendo su incredulidad. Ese día pudo creer que Dios le podía sanar. Hemos obedecido nuestra incredulidad, que cuando Dios nos habla decimos, no, pues luego, eso es como que está muy fanático, muy exagerado, y obedecemos la incredulidad. Pero dice que aquí había personas que obedecían a la fe, que una vez que habían entendido quién era Jesús, obedecían ellos a la fe en Cristo. Entonces un discípulo es alguien que vive obedeciendo a la fe. Di conmigo otra vez, necesito obedecer mi fe. Entonces, yo quiero esta noche una vez más, me entusiasma tanto ministrarles, porque quiero animarte una vez más esta noche, que en este comienzo de semana, tú esta noche uses tu fe que Dios te ha dado para enfrentar cualquier batalla. Uses tu fe y obedezcas a tu fe, ¿ok? Dile al que está a tu lado, ya no seas renuente, ¿ok? Ya no seas rejego, ya no seas rejega, obedece la fe, ¿ok? Entonces pasamos a lo siguiente. Estamos por ver algo muy importante aquí en el libro de los Hechos. Y quiero ubicar el contexto histórico de lo que vamos a ver a continuación. Cuando nos habla del caso de Esteban. Tenemos que ver hasta aquí. Acabamos de ver cómo dice la Escritura que la iglesia estaba avanzando de una manera sorprendente y la sociedad estaba siendo alcanzada con el Evangelio de Jesucristo. Tienes que ver que siempre que nosotros avanzamos se va a levantar una oposición. Se levanta una oposición. Entonces, la iglesia tiene un comienzo espectacular en Jerusalén, pero solo estaba la iglesia en Jerusalén. Nadie estaba haciendo planes para obedecer la fe y salir de Jerusalén a predicar el Evangelio a Samaria, luego a Judea y ahí hasta lo último de la tierra. Todos estaban muy cómodos y muy bendecidos y felices en Jerusalén. Y vamos a ver cómo esta situación cambia de una manera terrible con el comienzo de una persecución. Y vamos a ver cómo Esteban es el hombre por el cual se desata una terrible persecución en contra de los creyentes. Sin embargo, lo que vamos a ver es que cuando ocurre una oposición en nuestra vida, sea que estemos buscando, luchando por alcanzar a nuestra familia,
sea que estemos luchando por el esposo o por un hijo o por tu papá o tu mamá o tu abuelito o alguien de tu familia o amigos, tenemos que identificar que vamos a estar enfrentando una batalla, una guerra espiritual, que se va a levantar una oposición y que va a haber momentos que parece que estamos sufriendo persecución en nuestra propia familia. Jesús dijo: yo no he traído paz sino espada, y nos advertía a sus seguidores, a sus discípulos, cómo el venir a Cristo causa división en la familia, causa división en el matrimonio. Nos encontramos en el matrimonio a veces durmiendo con el enemigo, como dice la película, pero es así. Tenemos que estar preparados para la oposición, pero hay momentos de avance, y tú no debes de perder oportunidades. Tienes que identificar el momentum, cuando tú estás, el Señor te está dando favor para ganar a alguien, para alcanzar a alguien de tu familia. Tienes que estar muy atento, porque el Espíritu Santo está ahí. Y lo que vamos a ver es que a pesar de esta terrible persecución, el Espíritu Santo estaba ahí con ellos, no estaba fuera de control la situación para el Espíritu Santo, y Él estaba ahí para que el Evangelio se expandiera y saliera de Jerusalén para ir hacia Samaria y luego a Judea y luego hasta lo último de la tierra. Es lo que vamos a observar. Si tú quieres entender el libro de los Hechos, tú tienes que preguntarte cómo el Evangelio salió desde Jerusalén y se extendió hasta Roma, hasta Europa, a Asia y por todo el mundo. ¿Ok? Entonces dice aquí: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Alguien que me ayude a leer. Aquí, Ajá. entonces se levantaron unos en la sinagoga. Fuerte. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, en Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Ajá, ¿alguien más? Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Alguien más? Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. ¿Alguien más? ¿Cuál versículo sigue? Ahí en pantalla. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Alguien más? Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Mientras él está siendo acusado falsamente y difamado, vemos cómo Esteban se mantiene en victoria. De esto vamos a hablar en esta serie de Cultura de Victoria. Cómo a pesar de los ataques, los falsos testigos, las acusaciones y las difamaciones, cómo Esteban se mantenía de tal manera que su rostro, dicen que era como el rostro de un ángel. Él estaba sin permitir ser lastimado por la forma en que lo estaban tratando. Observen que lo traen al concilio. Concilio se refiere a una junta de gobierno religioso que también administraba Jerusalén. El Sanedrín, llamado Sanedrín, fueron los que juzgaron a Jesús. Un juicio totalmente parcial, un juicio totalmente manipulado para poder juzgar a Jesús de una manera injusta y condenarlo a muerte. El Sanedrín, lo trajeron ante el Sanedrín para exponerlo delante de ellos. Y dice ahí que al fijar los ojos en él vieron su rostro como el rostro de un ángel. Eso es algo que nosotros necesitamos anhelar. Necesitamos anhelar eso, que cómo nuestra expresión puede mostrar, ¿verdad?, lo que hay en nuestro interior. ¿Cómo te ven? ¿Eres jetón? Siempre te ven jetón. Tienes cara de limón, limón exprimido, nunca sonríes, estás siempre preocupado. ¿Qué es el semblante que te ve la gente?
eres persona estresada, siempre te ven estresado. Entonces, ¿verdad? Aquí habla de que Esteban era un hombre que estaba pasando por un tremendo momento. Dios lo usaba de una manera poderosa. Habíamos comentado que ya el ministerio no estaba reducido a 12 apóstoles. Él era el equipo que predicaba y gobernaba la iglesia. Pero vamos a ver que ahora el ministerio comienza a incrementarse. Y vemos que fueron llamados diáconos, que quiere decir en el griego diácono con K, servidor, líderes de servicio, que eran los líderes de los equipos de voluntarios, que eran los que alimentaban a las mujeres viudas. Y así empezó a crecer el ministerio. Entonces, Esteban era uno de esos diáconos, precisamente. Y dice aquí que el sumo sacerdote le dijo entonces, le preguntan, ¿es así como dicen ellos? Todo lo que han dicho de ti, ¿eso es verdad? Y vamos a ver ahora cómo responde Esteban ante esa situación. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oigan, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y lo que vemos aquí es que él comienza a predicarles en realidad. Parecía que él tenía que defenderse. De hecho, en algunas versiones dice defensa de Esteban, porque en realidad él estaba hablando o exponiendo, pero más que defenderse, él estaba aprovechando esta oportunidad para anunciar a Jesucristo. Entonces, al exponer la verdad, parece que nos defendemos, pero en realidad no nos defendemos, exponemos la verdad. Lo que nosotros tenemos que aprender es exponer lo que la Biblia dice. Y con una escritura como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, nosotros cuando exponemos de esta manera es una luz que alumbra. Y cuando nosotros decimos, mira, ¿has visto lo que la Biblia dice? Dice en Juan 3:16 que Dios nos ama tanto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú estás exponiendo una luz que alumbra. Estás diciendo que Dios existe. Estás diciendo que Dios no solo existe y está lejos de la humanidad, sino que Dios nos ama. Y no solo que Dios nos ama desde el cielo, sino que hizo algo para cambiar nuestra condición. Nos dio un regalo que es Jesús. Y ya con eso empezamos nosotros a exponer la verdad. Entonces es lo que Esteban hizo, estaba exponiendo la verdad. Nosotros lo que debemos aprender es exponer la verdad y necesitamos identificar nuestras convicciones. Entonces aquí venimos para ser enseñados, y que si ya tenemos mucho en la vida cristiana, bueno, pues ya deberíamos de saber cómo exponer. Si alguien tiene alguna pregunta, deberíamos de saber cómo exponer la verdad. Mira, la Biblia dice, y deberíamos de tener ahí marcado en la Biblia nuestras escrituras, donde nosotros sabemos cómo hablarle a las personas. No nada más estar oye y oye y oye, sino estar ahí listo para yo saber, esto me va a servir para decirle a la comadrita. Esto es lo que necesita oír mi compadre o mi amigo de toda la vida que nunca le ha hablado de Jesús. Claro. Y lo que vemos ahora es cómo Esteban va a comenzar a hablarles acerca de la historia de Israel. Y al hablar de la historia de Israel, él va a hablar de una historia de incredulidad y rebelión. Y vamos a ver cómo él, al exponer la historia de Israel, que está en la Biblia, la historia de Israel, y él toma escrituras para exponer la historia de Israel. Él habla de un tema que los judíos no ignoraban, y el Sanedrín, claro que ellos conocían todos los hechos que él expone, pero la manera en que él habla de la historia de Israel confronta fuertemente lo que ellos piensan de sí mismos y lo que piensan de su relación con Dios. Entonces observa cómo él comienza diciéndoles, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Y comenzamos a ver cómo la historia de Israel da comienzo con Abraham, y él expone de esa manera la historia. Él no se va a Adán, él comienza con Abraham, porque con Abraham comienza la historia de Israel. Para los que conocen y han leído la Biblia, saben que Abraham es el hombre a quien Dios llamó y al que le dijo, deja tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que te mostraré, y yo haré de ti una gran nación, y yo te bendeciré y te multiplicaré, y el que te bendiga lo bendeciré, y el que te maldiga lo maldeciré. Y ahí comienza la historia de Israel, y él empieza a exponer la historia de Israel y muestra, cuando habla de Abraham,
que Él no escogió al pueblo de Israel ni a Abraham por méritos propios. Porque ese es el problema de los judíos hasta el día de hoy. Ellos se sienten especiales y creen que en ellos hay virtudes y cualidades por las cuales Dios los distinguió entre las naciones. Pero la realidad, mis queridos judíos, es que no es así. O sea, tú eras como cualquiera de nosotros. La diferencia es que Dios tomó a un hombre llamado Abraham, que era idólatra, que adoraba ídolos, y lo que Abraham lo transformó es haber tenido un encuentro con el Dios de la gloria. Josué en la parte final les dice a los judíos: ustedes, sus padres, ellos eran idólatras. Y entonces Abraham no era diferente a los demás, era uno como cualquiera. Lo que Dios nos quiere mostrar a través de Abraham es que la diferencia no está en Abraham, ni está en Sergio, ni en Erika, ni en Vania, ni en Mariel, ni Charis, sino la diferencia está en Él. Él es el que hizo la diferencia. Y que cuando Él tiene un encuentro con nosotros, Él nos transforma. Entonces ya desde aquí, Esteban empieza a hacer pedazos el orgullo nacional judío, israelí. Porque les va a demostrar que no son ellos meritorios, es Dios quien hizo la diferencia. Esto ya lo saben ellos, pero ellos lo han interpretado de una manera orgullosa, al punto que rechazan a Jesús cuando Él viene y les anuncia el propósito de Dios. Entonces el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Aram. Y esto es tierra de Babilonia, en el sur de Babilonia, geográficamente hablando. De ahí venía Abraham. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Alguien me ayude a leer. Y ven a la tierra que yo te mostré. ¿Alguien más? Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Fíjate, dice Dios le trasladó. O sea, el problema con Abraham es que los que han leído la Biblia en esta parte saben que Abraham, en realidad, él cuando tuvo un encuentro con Dios, no salió corriendo con fe. Él, como todos nosotros, comenzó, bueno, no todos, pero él comenzó dando pasos muy débiles en su fe. Dios le dijo: deja a todos en tu familia y deja el lugar donde estás y ven al lugar que yo te mostraré. Y no lo hizo así. Él llevó al sobrino, a Lot, que luego le metieron gravísimos problemas, y llevó hasta el perico con él, llevó al papá, y el papá, él estaba oyendo la voz del papá en vez de permanecer en lo que Dios le había dicho. Por eso llegaron a Harán y ahí se quedaron, hasta que el papá murió. Con eso Esteban les estaba diciendo a los judíos que Abraham no era un hombre de fe. Dios lo hizo un hombre de fe. Dios trabajó con él para transformarlo en un hombre de fe, así como nosotros. Tú dirás: ay, es que yo veo que los pastores tienen fe, y veo que muchos ahí tienen fe. Bueno, eso es el trabajo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que puede hacer en la vida de cualquier persona. Así que todos somos Abraham. Todos somos Abraham. No había diferencia alguna de nosotros con todos los que nos rodean. La diferencia la hizo Dios. Entonces aquí nos dice cómo lo trasladó, porque Abraham se detuvo porque él hizo caso. Él estaba oyendo a su papá. Dios lo había llamado a él, y al que no llamaron es el que iba adelante marcando el paso. El papá. A veces le damos más autoridad a alguien en la casa, en la familia, que a Dios mismo. Y esto es lo que pasa con muchos recién nacidos en Cristo, que viene la abuelita y le dice: ay, es que nosotros no somos de esa religión. Viene el tío y le dice: ay, es que ¿cómo? ¿A poco tú ya también vas a ser cristiano? Y entonces muchos se intimidan, empiezan a echarse para atrás, y es porque tenemos que aprender, como Dios le enseñó a Abraham, a permanecer en lo que Dios nos ha hablado y ser firmes a pesar de que nadie esté de acuerdo con nosotros y nadie nos apoye. Nuestra relación con Dios es personal, no es matrimonial, no es familiar, es personal. A lo mejor tu esposo, tu esposa, tu abuelito, tu tía, tu hijo, tu hija, ellos no creen. Bueno, cada quien es personal. Si una persona tiene la convicción de seguir a Jesús, debe de hacerlo. Porque Abraham se detuvo, porque el papá le dijo: pues hasta aquí llegamos, mijito. Pasaron 10 años perdidos de estancamiento. Harán significa detenerse, porque él puso la voz de su padre antes que la de Dios.
nosotros no podemos cometer ese error. Siempre tenemos que poner la voz de Dios por encima de nadie. O sea, la voz de Dios está por encima de la voz de Erika. De mi voz hacia ella está por encima la voz de Dios. ¿Me explico? Entonces, Dios le trasladó, porque Abraham, si hubiera sido por Abraham, se queda en Harán y ahí se muere. Y se acabó el sueño. Pero como Dios no se detiene por nuestra incredulidad, no se detiene por la mediocridad, Él sigue trabajando. Y eso es lo que te debe de dar esperanza con tu familia. Amén. La promesa es, Amén. cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. ¿No? Entonces, de la misma manera, es para nosotros hoy. De la misma manera. Esto nos da esperanza. En verdad que Dios está trabajando en la vida de las personas que amamos, por los que hemos orado. Sigue creyendo. Así es. Y vamos a seguir desarrollando estrategias de alcance para ganar a tu familia. Les comentaba hoy en el audio que he recibido el rema de 2-3, que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa que pidamos, Él lo hará. Necesitamos manejarnos en ese principio de 2-3. Por cierto, el domingo que Sharin nos hablaba de 3 palabras, levanten su mano, ¿cuántos pudieron definir esas 3 palabras para redefinir el propósito de Dios en su vida? ¿Cuántos? Más o menos como la mitad el domingo, ¿verdad? Bueno, algunos no estuvieron, pero Charis compartió una palabra muy padre sobre esto, y ella pidió al final una aplicación, y ella pidió que tú definieras con 3 palabras cómo ibas ahora a redefinir y a vivir en el propósito de Dios para tu vida. ¿Es así, Charis? Sí. ¿Hay algo más que quieras agregar? Pues creo que esa actividad me pareció como súper importante porque pues a veces escuchamos muchas cosas y a veces se nos olvida notar, y creo que Dios es un Dios muy preciso y tiene como palabras muy precisas para nosotros. Entonces creo que cada uno de ustedes haya tomado la decisión como de realmente pensarlo y meditarlo y caminar con Dios en saber lo que Él quiere para nuestra vida es como algo súper importante. Como tomarnos un momento para escuchar lo que Él quiere decir de nosotros, nos da muchísimo propósito. Entonces creo que estaría muy padre escucharlos. Esta noche, para los que no lo hicieron, vamos a tomar un momento. Ahorita mismo empieza a escribir ahí en tu teléfono, si no traes cuaderno o pluma, anota en tu teléfono, define 3 propósitos. 3 propósitos. Entonces dice que Dios trasladó a Abraham. Dios lo trasladó. Dios lo llamó. Dios estaba conduciendo a Abraham y lo trasladó al lugar que le iba a dar para él y su descendencia en posesión. Abraham no tenía hijo, no tenía tierra, había dejado el lugar donde él vivía para venir a un lugar que Dios le iba a mostrar y le prometió dárselo. Por eso se le llama la tierra prometida. Entonces aquí vemos cómo Dios es el que está haciendo la obra. No hay ningún mérito en Abraham, si en todo caso que él acabó creyendo, ¿verdad? Hay veces que Dios actúa de tal manera que lo que ya no es posible es que alguien no crea. Hay veces que Dios trabaja de tal manera que lo más difícil es ya no creerle a Dios. Pues así estaba tratando con Abraham. Dice, y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando aún no tenía hijo. Entonces mira, no le tocó ver a Abraham este cumplimiento, pero Dios le dijo que lo daría a su descendencia, porque con Abraham daría comienzo una gran nación. Dios había planeado levantar una nación en el mundo que anunciara su nombre, que fuera una luz a las naciones. Y mira cómo Dios nos demuestra que nadie puede echar a perder sus planes, nadie puede detenerlo, pero Dios finalmente hará que eso suceda en estos últimos tiempos. Finalmente hay un remanente en Israel que será fiel y que acabará anunciando a Jesús como el Mesías prometido en los últimos tiempos durante la gran tribulación. Se cumplirá el propósito.
Pero ya hoy Israel nuevamente ha regresado a su tierra, ¿verdad? Después de más de 2000 años de dispersión por el mundo, revivió la nación de Israel el 14 de mayo de 1948. Dios siempre fue fiel a Israel y les dio ese lugar para vivir, un lugar maravilloso. Pero aquí Esteban nos muestra que el problema no fue Dios, sino ellos, los que se apartaban de Dios y por eso perdían todo lo que Dios les había dado. Entonces también tenemos que nosotros en eso ser bien abusados. Y Dios es bueno, Dios nos ama y es fiel, pero nosotros tenemos que permanecer fieles para que podamos permanecer y conservar en las cosas que Dios nos da. Porque no es que Dios nos las quite, nosotros las perdemos, como Israel perdió. No es porque Dios le quitó, es porque ellos perdieron por no ser fieles a Dios. Entonces dice, y Dios dijo así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Y está hablando aquí, recordándole a los judíos y al Sanedrín cómo Dios habló de su futuro y cómo efectivamente ellos fueron esclavos más de 400 años en tierra de Egipto. Pero Dios no dejó así las cosas. Les recuerda cómo Dios se encargó de restablecerlos. Y dice, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. ¿Te das cuenta? Cómo está diciendo, mostrando, Dios nos ama. Dios siempre ha sido bueno y fiel. Pero dice que Dios nos sacaría de la esclavitud, ¿para qué? Para que le sirvieran muy bien en este lugar. Dios estaba hablando del monte Horeb, del monte donde Dios entregó las tablas de la ley a Moisés. Fíjate cómo Dios habla de servir. Servir no es una opción. Servir no es solo para los pastores o los que quieren predicar o quieren entrar al ministerio. Servir es para todos. Dios dijo, yo los voy a sacar de esa esclavitud, ya no para que sirvan como esclavos en el mundo, sino para que me sirvan a mí. Entonces el principio es, nosotros siempre estamos sirviendo. Lo que tenemos que identificar es a quién estamos sirviendo. Y si no estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo a alguien que no es Dios. Si no estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo a nuestros intereses y a nuestro Dios, que también somos nosotros mismos. Porque la egolatría es adorarse a sí mismo. Entonces, observa que el propósito de Dios para esta nación y para todos los que le conocemos es que nos ha llamado a servir. Entonces anima a alguien que tengas a tu lado y dile, tú tienes un llamado a servir a Dios. No te quedes atrás. Y este discipulado es para activarte en tu llamado. Nosotros somos pastores y nuestra familia que nos gusta activar en el ministerio a las personas. Y los que nos conocen de más tiempo saben que levantamos pastores. Pero ellos renunciaron al nombramiento que se les dio y no permanecieron. Pero nosotros hemos estado siempre aquí activando el ministerio, el llamado de las personas. Así que no te quedes atrás. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac. Y le circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacob. Y Jacob a los 12 patriarcas. Y de esa manera Esteban está hablando de la historia de Israel. Y luego cuando nos habla de los 12, los hijos de Jacob, a quien Dios llamó Israel, que significa Dios está de tu lado. Príncipe de Dios. Príncipe de parte de Dios. Después de que él había tenido graves dificultades, Dios le estaba diciendo, ahora yo te voy a meter en mi propósito. No tienes por tu cuenta que cumplir mi propósito. Yo te voy a abrir puertas para que cumplas mi propósito. Jacob representa eso, ¿saben? Que es Dios quien se encarga de irnos abriendo las puertas para que se cumpla su llamado en nuestra vida y Él haga su voluntad en la tierra como en el cielo, comenzando por nuestra vida. Nuestra oración, Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre sea santificado, venga a tu reino, haz tu voluntad. Es algo en lo que muchos no viven, y Dios quiere que nosotros estemos siempre ahí anhelando vivir en la voluntad de Dios, vivir sirviendo a sus propósitos. Entonces dice aquí cómo ahora son movidos, y nos habla de la historia de José, cómo por envidia vendieron a José para Egipto, pero dice que Dios estaba con él. Y podemos ver en la historia de Israel a un Dios maravilloso que nunca pierde el control de la situación, sino que Él aún puede tomar la maldad de los hombres y hacer que todo se vuelva para bien de los que Él ama.
como el caso de José, ¿no? Que sabemos la historia, José acabó en Egipto, gobernando en Egipto y preparando a Egipto en ese momento como la potencia mundial para enfrentar años de terrible escasez y pobreza y para administrar 7 años de abundancia. Cuando llegó el tiempo del hambre y que la familia de José podía morir de hambre, ellos encontraron refugio en Egipto porque ya Dios se había encargado de preparar todo para que a la hora que hiciera falta algo, ya todo estaba preparado y estaba fríamente calculado. Entonces nosotros aquí podemos tener confianza que por los problemas que podamos pasar en el futuro, por las dificultades que podamos pasar, aún que pongan amenaza en nuestra sobrevivencia, en nuestro bienestar, ya Dios está adelante, preparando todo lo que es necesario para nosotros. Eso es lo que Él les está mostrando a un Dios que los ama, que siempre fue fiel. Ellos no fueron fieles, ni de qué jactarse la nación de Israel. Existen por la misericordia de Dios, no por ellos. Entonces dice, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, está hablando de José, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Nos está dando la Biblia desde Génesis capítulo 12 hasta el capítulo 45, así en 11 versículos. Y dice, vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. ¡Wow! Esto se puso padrísimo. El reencuentro aquí de la familia, y no solo eso, sino Dios los lleva a un lugar increíble en Egipto, les da Gosén. Un lugar especial donde cuando ustedes chequen en Éxodo, cuando cayeron las plagas no cayeron sobre Gosén. Todo lo que le ocurrió a Egipto, Gosén estaba blindado. Era un paraguas sobrenatural. Nada ocurría ahí porque allí estaba toda la familia de José, bajo una protección sobrenatural. Yo he creído, saben, siempre que nosotros vivimos en Gosén. Estamos en el mundo porque esta historia representa en la vida espiritual de la misma manera. Cuando estábamos en el mundo como esclavos en Egipto y cómo Dios nos salva y nos rescata a una nueva vida. Pero mientras estamos en este Egipto ahora hablando de los últimos tiempos, ahora estamos en Egipto en los últimos tiempos. Pero iremos con Jesús a las bodas del Cordero, a la patria celestial, para después regresar con Él a reinar sobre Jerusalén. Pero mientras tanto estemos en este mundo, estamos en una reserva sobrenatural llamada Gosén. Y es ahí donde nosotros tenemos que vivir mientras estemos en el mundo. Ese es nuestro Gosén. Dice, y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Era el número de los que había cuando llegaron a Egipto. Pero regresaron más de 2 millones de personas a Canaán, después de 400 años de esclavitud. Y Dios los volvió a sacar de ahí. Todo el tiempo Dios cuidando de ellos. Todo el tiempo Dios dándoles todo lo que necesitaban. Todo el tiempo Dios mostrándoles su amor. Y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Siquem en Amor. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Dice, Hasta que se levantó. ¿en qué versículo me quedé? 18. ¿Sí estoy bien? Y llamándoles les intimaron, no. Es que no. ¿A medida que se acercaba el tiempo? Ahora, cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Sí, gracias. Dice, y le libró de todas las tribulaciones. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, y ahí nos habla de esa parte de la historia de Israel, donde el faraón que los había beneficiado y los estaba protegiendo, murió, y se levantó un nuevo faraón, que resultó ser el hermano de Moisés, Ramsés II, que se crió en el palacio del faraón. ¿Recuerdan cuando Moisés llegó ahí?
adoptado por la hija de Faraón. O sea que Moisés pudo haber sido ese Faraón en vez de Ramsés. Es porque renunció y huyó de Egipto. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Y todos estos acontecimientos, Dios de una manera sorprendente. O sea, Faraón quiere destruir, quiere evitar que crezca la población israelita en Egipto porque se siente amenazado. Dice, es que estos se multiplican como conejos y al rato van a ser más que nosotros y nos van a querer quitar Egipto. Entonces ordena que maten a los niños recién nacidos. Y Moisés sobrevive. Y no solo sobrevive y Dios lo proteja, sino lo lleva a vivir en la casa de Faraón. O sea, eso es impresionante. Cómo Dios puede actuar de esa manera, cómo Él puede, a través de las circunstancias, gobernar y hacer que se cumpla su propósito. Eso nos debe llenar de fe a nosotros. Que nadie puede contra Dios. Dios y nosotros, mayoría aplastante. Decía mi pastor, yo y Dios, mayoría aplastante. Nadie va a poder en contra de ti. Es lo que tienes que ver a través de esta maravillosa historia de Israel. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en sus palabras. Por eso tenemos el Pentateuco escrito por Moisés. Los 5 primeros libros de la Biblia, porque él fue instruido en una nación avanzada. Recuerden que los egipcios construyeron esas grandes pirámides. Era una cultura muy avanzada en las matemáticas, la astronomía, la arquitectura. Ellos fueron expertos en embalsamamiento. Bueno, embalsamiento, ok. De los cuerpos. Entonces era una cultura muy avanzada. Moisés fue instruido y dice que era poderoso. Y nos está hablando de cómo ahora Dios, a través de las circunstancias, saca a Israel de la esclavitud de Egipto. Qué discurso tan interesante de Esteban. Él repasa la historia de Israel para confrontar a los judíos su incredulidad y su rebelión, y que se den cuenta cómo han actuado con Dios, cómo ellos siempre, más bien es porque Dios les amó como a nosotros, que ellos han podido sobrevivir. Dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Alguien que me ayude a leer. Aquí en pantalla. Y al ver a uno que era maltratado. Sí, sigue. Hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones hermanos, ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan el uno al otro? ¿Por qué se pelean? Sí. Es sorprendente cómo Moisés supo su verdadera identidad. ¿Quiénes vieron la historia de Ben-Hur? Digo, eso no está en la Biblia, pero es una buena versión de cómo Moisés llegó a conocer su identidad. Porque recuerda que él cuando él ya crece, él llegó bebé, y cuando él ya está en edad escolar, pues él se encuentra viviendo en un palacio. O sea, él era hijo de la hija de Faraón, no era cualquiera. O sea, entonces, ¿cómo supo de su verdadero origen? No lo dice la Biblia. En esa película de Ben-Hur nos dice cómo él llegó a saber su verdadera identidad. Es una buena versión. Pero él en algún momento se da cuenta que él no es egipcio, ni en realidad es nieto del faraón, del rey. Se da cuenta que él en realidad es hijo de hebreos y él pertenece a la nación que está siendo esclava en Egipto. Imagínate lo que él siente cuando descubre su verdadera identidad. Y aquí vemos, bueno, cuando decimos que tenemos buenas intenciones. Bueno, Dios conoce mi corazón, sabe que tenía una buena intención. Pero aquí tú puedes ver que él tenía una buena intención, pero falla Moisés. Y para Dios las buenas intenciones no son suficientes, ¿no? Y entonces Moisés, pues con un corazón
digamos, sensible, se identifica, él se hace parte, él es parte de Israel, de los hebreos, él no se siente egipcio, se siente hebreo, y él está pensando ya que él tiene ese llamado a liberar a su pueblo. Y él empieza a pensar, bueno, si estudié en el TEC es por algo, las cosas pasan por algo, o sea, si yo estoy acá arriba, pues por algo avisé. Entonces él estaba pensando cómo poder desde el trono de Egipto, claro, pues también está bien, ¿no? Podía ser. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Y tú quién eres? ¿Tú qué? ¿Verdad? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y entonces le expone que él sabía que ya se había corrido la voz que él había matado al egipcio. Seguramente llegó a oídos del faraón, pero pues como él era el nieto, lo estaban protegiendo, pero la Biblia nos dice que él huye. Al oír esta palabra huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y pasados 40 años un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de un fuego de una zarza. Y bueno, aquí vemos entonces que al continuar exponiendo la verdad, él está hablando de tal manera de la historia de Israel, a los judíos, al Sanedrín. Y ahora aquí empieza a hablar de Moisés y por tanto la liberación de la esclavitud en Egipto. Y aquí es interesante, para terminar, cómo nos muestra un ángel. Cómo muestra un ángel que se le apareció en el desierto. Y vemos aquí cómo Dios siempre interviene de una manera sobrenatural. Nosotros necesitamos estar expectantes de que lo sobrenatural se vuelva un estilo de vida para nosotros. Cuando leemos esto en la Biblia pensamos que esto solo fue para aquel tiempo o por causas especiales, pero lo que quiero que veas es que cuando Dios va a intervenir en los acontecimientos y va a actuar por amor a los suyos, Él siempre lo hace de una manera sobrenatural. Dios siempre actúa de una manera sobrenatural. Nosotros no podemos acostumbrarnos en la vida cristiana a vivir de una manera normal, sino que lo normal para nosotros es sobrenatural. Nuestra cultura de Jesús es una cultura de lo sobrenatural, es una cultura de la unción y el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que esperar siempre que algo sobrenatural suceda, pero como tenemos médicos, como tenemos hospitales, como tenemos dinero, como tenemos comodidades, como tenemos facilidades, corremos de inmediato a lo que creemos que nos puede dar respuesta. Pero quiero que veas que no tenemos que esperar a que nuestros recursos se terminen para entonces comenzar a buscar a Dios. No tenemos que esperar hasta estar en crisis para que ahora podamos buscar a Dios por una manifestación sobrenatural. Eso hay que hacerlo siempre. Entonces vamos a ver cómo los ángeles intervienen aquí. Y a lo largo de esta parte de su discurso, él expone la manera sobrenatural en la que Dios interviene a favor del pueblo de Israel y a favor de los suyos, a los que él ama. Entonces vamos a ver lo que la Biblia dice en Hebreos, terminar ahí en Hebreos capítulo, me parece que es capítulo 11, verso 6, donde dice que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los que han de heredar la salvación. Si a ti te emociona lo sobrenatural, si tú te emociona que hay una manifestación de esta manera de los ángeles, tienes que saber 2 cosas. Número 1, cuando el reino se manifiesta, habrá ángeles. Si nosotros estamos buscando que el reino gobierne, no en el cielo, sino en la tierra, no debe sorprendernos que los ángeles estén operando y estén activos, interviniendo para hacer la voluntad de Dios. Si nosotros estamos viviendo en el reino y estamos buscando el reino, no debería sorprendernos que los ángeles estén manifestando en nuestra vida. Porque la palabra dice en Salmo 103, 16, 17, que los ángeles son poderosos en fortaleza para ejecutar la palabra de Dios. Y Hebreos 11, 6 me parece, si alguien lo encuentra me confirma,
Estoy seguro que es Hebreos No es 11:6. posible agradar a Dios sin tener fe. Dice que- Hebreos 11:6. Por ahí dice que los ángeles son espíritus que ministran. ¿Alguien lo encontró? Porque ¿qué quiere decir? De Que- hecho, Que los ángeles- Pero sin fe es imposible agradar a Dios. No, los ángeles son Porque- espíritus ministradores enviados para servirse a favor de los herederos de la salvación. ¿Dónde está? Se la sabe, pero no se la dice. Ah, ya. Hebreos 1:14. ¿Hebreos qué? 1:14. Hebreos 1:14, aquí vamos terminando. ¿No son todos espíritus ministradores? Está aquí hablando de los ángeles. Y está diciendo que Jesús no es un ángel. Está diciendo que Jesús es Dios. Y dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de salvación? ¿Enviados para qué? ¿Para servir a qué? A favor. A favor nuestro. Servir a favor nuestro. Amén. Ujú. Servir a favor nuestro. Dice, porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación. Sí. Bien, vamos a parar aquí. Bueno, vamos a continuar en otra forma. Vamos a continuar el video. Así déjalo, Ana María, un momento más. Solamente para... entrar al coaching. Bien, para ir concluyendo, porque queremos orar, tomar un momento para orar por ustedes. Quiero hacer aquí algunas preguntas a lo que he llamado metodología sobrenatural, que aquí deseamos que tú seas capacitado para poder moverte en el poder sobrenatural de Dios. Entonces el primer punto que yo estoy compartiendo o del cual hablamos es que le llamamos ir profundo. Ahí está. Ir profundo. ¿Recuerdan qué es ir profundo? Para ir cerrando la sesión de esta noche. ¿Qué dijimos que es ir profundo en el discipulado de la vida cristiana? Cuando Jesús le dijo a Pedro, ve a lo profundo, boga mar adentro y echa la red. Cuando Pedro no había pescado nada y no había tenido resultados. Entonces le dijo, ve más profundo. Entonces cuando hablamos de ir más profundo nos referimos a un cambio de mentalidad. A un cambio de mentalidad. Cada vez que recibimos una enseñanza necesitamos operar un cambio en nuestra manera de pensar, ir más profundo y por tanto ir al corazón de nuestras creencias. Ir profundo es ir al corazón de nuestras creencias. ¿Qué es lo que nosotros creemos acerca de predicar el Evangelio? Esta es una creencia. Esto tiene que ver con lo que acabamos de ver ahorita con Esteban. ¿Qué es lo que tú crees acerca de predicar el Evangelio? Quizás tú piensas que tú no eres capaz de hacerlo. Quizás tú piensas que tú no sabes cómo hacerlo. Y es el mayor problema de nosotros como iglesia es que somos nosotros los que nos ponemos límites y nos levantamos barreras con las personas. ¿Qué crees tú de predicar el Evangelio a tus hijos, al esposo, a la esposa, a tu familia? ¿Qué es lo que tú estás creyendo? ¿Crees que no van a creer? No van a creer. ¿Crees que te van a rechazar? Te van a rechazar porque es lo que tú estás creyendo. A ver, déjame decirte, técnicamente hablando, todas las personas en este mundo le pertenecen a Dios. Fueron comprados con la sangre de Cristo. ¿Cuántos saben que cualquier persona que venga, se vuelva a Dios y le pida perdón, Dios le va a perdonar?
¿Saben? Todas las personas más incrédulas le pertenecen a Dios, su vida le pertenece a Dios. Y nosotros tenemos que saber que las personas, cualquiera se puede salvar y cualquiera se puede volver a Dios y creerle. Pero si nosotros somos los primeros, ni siquiera le damos trabajo al diablo, que haga su lucha, pero ni siquiera le damos trabajo al diablo, simplemente nos rendimos y decimos, no me quiere oír, pues no te quiero oír. No me oyen, no me pelan, no tengo influencia. ¿Es lo que tú crees, que no tienes influencia? Porque estás totalmente equivocado. Tú eres la persona más influyente del universo. Si tú no lo crees, el diablo sí lo cree. Y dice, aguas, ahí viene esta, ahí viene este. Este tiene influencia, es una luz. Que no hable, que le dé pena, que le dé vergüenza, que piensa que es un ignorante y nunca sabe hablar la palabra. Tantos años y no sabe. Que él crea que no puede hablar, no tiene la capacidad, porque no terminó la primaria o la secundaria. No. Entonces, mira, ¿cuáles son nuestras creencias? El corazón de nuestras creencias es, lo que tú debes de creer es esto, que tú eres la mayor influencia. Y en el caso de Esteban, si tú terminas de leer su historia, te vas a dar cuenta. Esta fue la forma en que él debió haberle predicado a esos judíos y al Sanedrín. Él les predica de tal manera que dice el versículo 54 que ellos crujían los dientes de odio en contra de él. Él no vino así con empatía, en buena onda, hablándoles bonito. Él les dijo la neta. Esteban era neto. Y entonces, ¿cuál es nuestra creencia? ¿Se equivocó de mensaje Esteban? Debió haber predicado de otra manera porque esa predicación le costó la vida, lo apedrearon hasta matarlo. Pero dice que su rostro era como de un ángel. Entonces realmente le estaba inspirado a hablar así. Hay momentos que el Espíritu Santo quiere que hablemos valientemente, sin que nos dé vergüenza ni pena. Es posible eso. Es posible que haya papás o mamás aquí que lo que necesitas es tomar autoridad. Tú no eres la amiga, el amigo, el compadre, el cuate de tu hijo o de tu hija. Tú eres una autoridad. Y lo que tú declaras para su vida y hablas para su vida tiene influencia y tiene poder. Pero muchos papás se han quedado atrás. Por cierto, vamos a anunciar una escuela para padres. Ya próximamente tenemos fecha de inicio. Y veo que muchos papás, el diablo los ha engañado. Tienen la creencia de que no tienen influencia. Entonces no es cierto eso. Nuestra creencia es que para que la gente crea, debemos evitar afectar sus intereses y confrontar su manera de pensar. A mí me está desafiando esto, quiero que lo sepan. Porque ustedes saben que nosotros somos muy lindos, somos un caramelo para predicar el Evangelio, ¿no? Pero aquí dice que Esteban predicó confrontando los intereses de esa gente. Y el resultado no fue que ellos, claro, se arrepintieron y se volvieron a Dios, pero es lo que él tenía que hacer y esto trajo consecuencias finalmente. Entonces, la otra creencia es el rechazo. ¿Cómo nosotros creemos manejar el rechazo? Cuando alguien nos rechaza por ser cristianos o nuestra manera de pensar. Por eso les decía que nos quieren aquí encerrados, que no digamos nada, lo que pensamos, que aquí se quede, que sea para el domingo o hora y media, pero no que expongamos lo que realmente pensamos y creemos públicamente o en la sociedad. Entonces, ¿cuál es nuestra creencia sobre el rechazo? ¿Qué tanto estamos dispuestos a sufrir el rechazo por causa del Evangelio? ¿Estamos preparados para sufrir el rechazo? Sí, hay que estar preparado. Es decir, hay que entender que las personas pues estaban como nosotros estuvimos.
Muchas veces no van a estar de acuerdo, no van a aceptar, pero no por eso nosotros vamos a callar o no vamos a hablar lo que las personas necesitan oír. Las personas necesitan oírnos y va a ser una bendición cuando nos abran su oído. Y como vimos finalmente la creencia de lo sobrenatural. Creemos que lo sobrenatural es para la Biblia. Lo sobrenatural es para las historias de la Biblia, ¿no? Como si fuera un cuento, como si fuera el cuento de Peter Pan. Pero lo sobrenatural no es para la Biblia, lo sobrenatural es para que nosotros lo vivamos en este tiempo. Estamos creyendo que lo sobrenatural es algo que debe sucederme a mí. Esto es ir a lo profundo. Entonces vamos a ir a lo profundo, ¿ok? Y yo te animo para que esta noche tú te veas de otra manera. Te veas con la influencia que tú tienes de parte de Dios. Que te veas como alguien que tiene victoria sobre el rechazo o que alguien tiene victoria sobre cualquier clase de intimidación. Y esta noche tú tomes tu lugar en Cristo Jesús. Lo siguiente es que hay que adueñarnos, hay que tomar posesión y adueñarnos por medio de nuestra fe de las personas que amamos y que todavía no reciben a Jesús. Estas personas le pertenecen a Jesús. Fueron compradas con la sangre de Cristo. Y nosotros debemos reclamarles y tomar sus vidas para Dios. Y de la gente que nos rodea, en el trabajo, en el negocio. Nosotros debemos tomar esas personas. Y debemos tomar así Querétaro como posesión y herencia nuestra. Señor, queremos Querétaro, queremos mi familia. Y yo me adueño de ellos. ¿Y te puedes ver adueñándote? ¿Te puedes ver teniendo esa influencia? Porque Dios lo va a hacer si tú lo crees. ¿Cuántos están listos para esta noche? ¿Ok? Y milagros esta noche y sanidades. Aquí hay ángeles que ya se están durmiendo. Porque dicen, a ver a qué hora comienza aquí esto. ¿A qué hora comienza el poder de Dios? Entonces te voy a invitar que salgas de tu lugar un momento para orar ahí por ustedes.